Estamos esta tarde con una persona idónea, excepcional, para hablarnos sobre las efemérides más relevantes acaecidas en el año que estudiamos, en 1981, concretamente el mes de diciembre. María Luisa Gil López, buenas tardes. Buenas tardes. Y en primer lugar, agradecerte el que nos hayas pues ayudado en la realización de este trabajo para la asignatura de Fuentes y Documentos para la Historia. Brevemente... Para mí, déjame que diga sí. que no hay ninguna... Yo estoy encantada de ayudaros, me parece estupendo, y lo que quiero es estar a la altura de lo que tú pides, porque vamos, ya veremos. Muchas gracias, María Luisa. María Luisa Gil es diplomada en Magisterio por la Universidad de Murcia. También es licenciada en Geografía e Historia en la Universidad de Alicante. Obtuvo el máster en Pedagogía. Ha publicado diferentes estudios, entre ellos el itinerario del barroco alicantino, la población de Crevillente alrededor de 1646, o el estudio demográfico de Crevillente comprendido entre los años 1481 y 1609. Fue profesora de primaria en Crevillente, en el Colegio Primo de Rivera. Después también fue docente en los centros Párroco Francisco Mas, profesora de secundaria en el Instituto de Educación Secundaria Tirán lo Blanc de Elche, en el Instituto de Macià Vela de Crevillente, y fue jefa del Departamento de Historia de este último centro citado. Bien, antes de comenzar la entrevista y en conformidad a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, hemos de preguntar a María Luisa si accede a que podamos realizarle esta entrevista. Sí, desde luego que sí, perfectamente. Estoy totalmente de acuerdo de la entrevista que vais a hacerme, y vamos, las preguntas que yo haga pues también serán lo que yo he dicho. Muy bien, pues entonces comenzamos con la primera pregunta. María Luisa, antes de profundizar en el mes que nos corresponde, ¿podría señalar algunos hechos de relevancia que ocurrieron en 1981? Y bueno, sí, 1981 fue un año todavía, mira, hacía muy poco tiempo que habíamos salido a la muerte de Franco, porque aunque hoy día parezca mucho esa distancia, no lo era tanto. Se estaba construyendo todavía la transición, la democracia en España. Fue un momento que yo lo viví como persona, no como historiadora. Yo entonces me acuerdo que andaría cuando murió Franco yo tenía 25 años por ahí, y lo viví plenamente, o sea, que quiero decirte que lo viví. En 1981, que lo he dicho un poco deprisa, fue cuando en febrero nos encontramos con el golpe de Estado de Tejero, que aquello nos puso el alma en vilo, totalmente a la mayoría de los españoles. Yo estaba enferma, estaba siguiéndolo por la televisión, y de pronto se quedó en negro, y bueno, nos llevamos todos mucho susto, mucho miedo, no sabíamos qué pasaba, y más los que vivíamos en Valencia, porque Milán del Bosch nos militarizó. O sea que teníamos, sobre todo a los funcionarios, yo estaba entonces de funcionaria ya, en magisterio estaba. Claro, yo vi pues a personas mayores que habían vivido la guerra civil, que estaban muy asustadas, pero muchísimo, porque pensaban que podía venir otra. Y el rey salvó la situación, no sabemos realmente, en aquel momento nosotros no sabíamos lo que estaba pasando, y cuando salió Iñaki Gabilondo a dar la noticia, pues nos moríamos de miedo, porque no sabíamos quién era. Y luego, en fin, normalmente pues ya el rey tuvo a partir de ese momento una adhesión grande, porque hasta esa fecha pues no teníamos un cariño muy especial a la monarquía, era una cosa que a nosotros nos venía nueva, que no estábamos muy seguros de lo que podía hacer, pero a partir de ese momento yo creo que el rey ganó muchos puntos. Y entonces, bueno, pues fue un momento duro, fue el momento también de la descomposición de la UCD, del partido que había sido el jefe de la transición, de la dimisión de Suárez, que nos pilló un poco a contrapié a todos. También había un hermetismo todavía en la prensa, no era la prensa de hoy. Hoy se pueden decir muchas cosas y se pueden, acusar incluso de muchas cosas a personas que están en el gobierno y tal. Pero entonces no. Entonces Suárez dijo que dimitía, no explicó las razones, y a todo el mundo nos quedó la sospecha de que algo podía haber ocurrido, pero no lo supimos. Y la OCDE cayó en picado,
Y de hecho, al año siguiente, estamos hablando de diciembre del 81 y enseguida, al año siguiente del 82, cuando entró el PSOE. Y que aquello fue pues todo... La primera vez, la primera vez que sí que llegaban al gobierno, la izquierda española, después de la Guerra Civil, claro, de la República. Entonces, claro, pues fue un momento difícil. Teníamos también el terrorismo de ETA por un lado y todo el terrorismo de extrema derecha por otra. No hay que olvidar los asesinatos de los abogados, aquellos que hubo. Y bueno, habíamos visto en el panorama político, había muchos todavía de la Guerra Civil. Estaba Carrillo, por ejemplo, el Partido Comunista. Dolores Ibarruri, pues enseguida dimitió. Creo que solamente estuvo ella y Alberti como para presidir la mesa de edad, tanto en el Congreso como en el Senado en el año 77, pero teníamos todavía, había muchas rencillas, muchos enfrentamientos y la cosa no estaba tan clara como puede estar hoy. Pero bueno, ya asistíamos pues a eso, al derrumbe de la UCD y fue un momento que surgieron noticias muy relevantes, como vosotros me vais a preguntar ahora. Bien, llegamos a diciembre de 1981. ¿Cuáles fueron las efemérides más importantes acaecidas durante aquel mes? Bueno, pues según me habéis preguntado y me habéis dicho, pues una de las más importantes fue, por ejemplo, el Estatuto de Andalucía. Teníamos que... España estaba gestándose entonces la división la división de las provincias, que todas ya no eran provincias, ya eran comunidades autónomas. Y siempre hubo un problema en eso al principio, no se entendió como un Estado federal, sino como un Estado unitario, pero con diversidad de las comunidades autónomas. Hubo cierto enfrentamiento entre aquellas que se reconocieron como auténticamente históricas de toda la vida, como fue Cataluña, como sería también el País Vasco y bueno, también puede que Galicia, aunque menos. Sin embargo, había otros lugares como Murcia, y te lo digo porque yo soy murciana y lo viví allí, que nosotros no teníamos ningún sentimiento autonómico, nos daba igual. Y luego, bueno, se llegó a la fórmula de café para todos, que no se la había oído, la fórmula esa de café para todos, porque fue cuando se dijo que bien, que no podían dársele a uno y a otros no, y finalmente entró Andalucía, que fue entonces el 18 de diciembre del 81, fue cuando se hizo, pero creo que entró por la misma vía que había entrado el Estatuto Catalán. Y ya se estaba gestando y bueno, pues ya se le estaban dando, en fin, yo os lo decía antes como anécdota, que las banderas de muchos sitios tuvieron que hacerse, que no sé qué inventarse, entre ellas la murciana, ¿no? Bueno, los andaluces creo que tenían la de Blas Infante, que fue el gran patriota de los andaluces, de tal, tenían una pequeña tradición, que me perdonen, pero no, una tradición ahí, y entonces sacaron la verde y blanca, que era la que tenía. Cuando posteriormente a esto se hizo la primera, se constituyó el Parlamento y se votó, creo que desde entonces hasta la fecha han gobernado los socialistas en Andalucía. Sí, siempre han gobernado ellos. Entonces, bueno, no sentaba muy bien aquello de las comunidades autónomas y por supuesto el ejército y gran parte de las fuerzas que habían estado en el franquismo no estaban de acuerdo. Lo que pasa es que el ejército, desde que pasó lo del golpe de Estado, ya se hizo más del rey y se quitaron algunos elementos que, como Milán del Bosch y toda esta gente que podía, armada, que podía haber sido los que pudieran haber movido aquello. Eso fue importante. Otra cosa importante también fue cuando se cambia el escudo. El escudo vuelve a la monarquía, a los Borbones. Entonces, bueno, pues el escudo sigue la tradición borbónica. El escudo de España, pues sabemos que Franco lo cambió, no era el escudo, y la bandera también, porque la bandera Franco la aceptó, pero la República era tricolor y sabéis que después ya no tiene la franja morada, se le fue. Entonces, claro, se aceptó el escudo de los Borbones, que prácticamente pues es el que tenemos actualmente, con el Plus Ultra, que se lo puso, fue Carlos I. Carlos I fue el que le puso el Plus Ultra, el león y el castillo, que representando a Castilla y León de siempre, la cuatribarrada catalana y aragonesa, que también es la misma, de la corona de Aragón, Navarra con las cadenas, y luego finalmente teníamos la granada, que era la de los Reyes Católicos. Luego pues se pusieron las flores de lis en medio, como símbolo de los Borbones, porque los Borbones, cuando viene Felipe V, es el que le pone ese símbolo y se le pone arriba la corona real. Y entonces ya tuvimos y la bandera se volvió a la delantera. O sea, bueno, la bandera, pues igual que la de Franco, pero se quitó el escudo también en la bandera. Comentábamos, María Luisa, que actualmente elementos que se pueden observar en un escudo anterior al actual, al que adoptó el régimen,
elementos como el águila, Sí. el yugo, las flechas, la gente las asocia al franquismo. Sin embargo, son elementos de los Reyes Católicos. ¿Nos podrías, María Luisa, brevemente Sí, bueno, explicar el sentido de esos elementos? bueno, hasta donde yo sepa, porque Sí. yo no soy especialista en heráldica, pero sí que es una lástima que mucha gente haya despreciado el yugo y las flechas, por ejemplo, o el águila, creyendo que es que con eso rememoraba a Franco. Con esto pasa como con algunos símbolos de otros imperios que se han... Bueno, el ejemplo es la cruz gramada no se la inventa Hitler. Era un elemento céltico, lo que pasa es que él la pone tanto que actualmente no creo que nadie se le ocurra ponerla como un emblema, aunque no tenga nada que ver con el nazismo. El águila es el águila de San Juan, que la ponen los reyes católicos porque son los que establecen ya el reino. Y luego ponen pues la corona de Castilla y Aragón, que es la que ellos ponían, la que tenían. También en otros tiempos también se pudo poner la de Sicilia, etc. Pero bueno, a lo que vamos. El águila es la de San Juan, el plus ultra que se lo pone Claro. Carlos I, porque la leyenda de que Hércules, son las columnas de Hércules, las pone en España y dice que en plus ultra El más Estrecho de allá, el Gibraltar. estrecho de Gibraltar, que... Y hubo un momento en que Franco, a mí me explicaban en la escuela, acabo de acordarme, que decían non plus ultra, no hay más allá. Pero mi profesora de historia de cuando yo iba a la escuela, no tengo ni idea de la mujer, si sabe lo que sabría o no. El yugo y la flecha se lo pone como Fernando el Católico, pone el yugo y las flechas como Isabel, porque además el nombre de Isabel entonces se escribía con Y, y por eso se pone así. Y una grande y libre, esto ya se lo añadió Ese es Franco. el lema, Eso se lo el lema añadió. del régimen. Del régimen de Franco es lo que él le une, una grande y libre. Porque posteriormente el nieto de los reyes católicos, Carlos de Habsburgo, es el que cuando viene pone la imperial, el águila imperial, que es bicéfala. De la dinastía de los Habsburgo. Pero esta, que la habían puesto sus abuelos, es totalmente española y no tuvo nada que ver con el régimen franquista. Pero está tan unido a la simbología de Franco que mucha gente se piensa que en realidad tú lo que estás viendo ahí son cosas... El yugo y la flecha, vamos, es que le tienen hasta manía a mucha gente, pensándose que eso es de la falange, porque fue la falange la que puso el yugo y la flecha. Realmente Franco, cuando lo pone en el escudo, lo pone como homenaje a la falange, porque el yugo y la flecha no fue símbolo de Franco, fue símbolo de la falange. Y entonces, como Franco, uno de los tres pilares del franquismo, coge la ideología falangista y la potencia, y bueno, y hay quien dice que la transforma y que sabe Dios lo que hubiera hecho José Antonio, pero vamos, yo en eso no me voy a meter. Eso es lo que significaba. Actualmente, pues el que hay ahora fue el que se puso entonces, se recuperó el de los Borbones. Sencillamente fue eso, no se modificó nada. Se puso el escudo que tenían los Borbones, con la corona real y ya está. Sí, también parecía que de una noticia cultural impactó mucho la muerte de Sanchis Guarner. Bueno, esto realmente impacta a nivel valenciano. Porque aunque Sánchez Guarner había sido un filólogo muy especial y que le conocía mucha gente y un erudito total y demás, porque se metió en terrenos de historia y de muchas cosas, pero bueno, para Valencia sí lo fue, porque fue no el creador, por supuesto que no, pero fue el que estructuró todo el sentimiento, recogió un poco la filología valenciana, el que la estudió, reestructuró, y hoy día no hay ningún filólogo de filología catalana, bueno, valenciana en este sentido, que no se apoye en este señor. O sea, que para Valencia sí que fue una... Otra noticia que surge por entonces, pues así a nivel más de sociedad, fue el secuestro de Julio Iglesias Puga, que fue el padre de Julio Iglesias, que en aquel momento, pues Julio Iglesias tenía un poderío cantando que no veáis. Pero es que entró dentro de la línea de secuestros que tuvimos que sufrir durante esos tiempos y atentados del Grapo, de la ETA, que yo no sé este hombre quién le secuestró, no me acuerdo, del Grapo, sé que la policía lo sacó, pero no sé quién, Grapo, la ETA, en fin, todo el terrorismo que había ahí, que fue una amenaza muy grande, pero que afortunadamente pues todo eso se neutralizó. Pues María Luisa, simplemente resta agradecerte la colaboración desinteresada que has tenido con nosotros para concedernos esta entrevista. Creo que ha sido una lluvia de ideas de lo que sucedió entonces muy enriquecedora y bueno, pues simplemente nos queda cerrar esta entrevista agradeciendo a María Luisa Gil, pues eso, el que nos haya ayudado en nuestro trabajo. Muchas gracias, María Luisa, por tu atención. Las gracias son para vosotros porque yo me jubilé hace 3 años y esto me viene muy bien porque me recuerda que todavía puedo hacer algo.